Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Conferencia sobre inscripción en el censo. Llega el buque ARC de Colombia a Aruba. Historia de la niña que fue rescatada entre los escombros después de los terremotos en Venezuela. ¿Qué pasó con los niños que se fugaron de un lugar en el Ecuador? Ingeniosa idea de ver el fútbol mientras se baña. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes y darles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos nuestra emisión con una conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana por parte del Departamento del Censo y el ministro Arthur Dowers, donde estuvieron hablando de temas importantes, entre ellos las inscripciones al registro civil, los pasaportes, licencia de conducción, pero también un tema predominante es la situación que se está presentando por la falta de citas y también por el inconformismo entre la comunidad. La directora de este departamento mostró las cifras del por qué se ha generado tanta demora para poder entregar estas citas. El día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por el ministro Arthur Dowers junto con la directiva del Censo, en la que se abordó la situación actual del departamento y los desafíos que enfrentan en relación a los servicios de inscripción al registro civil, la emisión de pasaportes y las licencias de conducción. Durante la presentación, las autoridades expusieron cifras que reflejan un crecimiento significativo en la cantidad de personas que residen en Aruba y, en consecuencia, un aumento considerable en el número de ciudadanos y residentes que solicitan inscribirse en el censo. Según indicaron, estos datos son motivo de preocupación ya que han generado una fuerte presión sobre la capacidad operativa de la institución. Uno de los principales retos señalados por la directora del departamento de Censo es la escasez del personal, que es situación que dificulta atender la creciente demanda de los distintos servicios y productos que ofrece el departamento. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la comprensión y la colaboración en la comunidad, destacando que el personal trabaja para responder a un volumen cada vez mayor de solicitudes. Asimismo, durante la conferencia se informó que otro factor que afecta la planificación y la eficiencia del servicio es que en algunas ocasiones los usuarios no asisten a las citas o asisten sin los documentos necesarios. Esta situación impide aprovechar estos espacios para atender a otras personas. Las autoridades enfatizaron que los documentos emitidos por el censo, como la inscripción al registro civil, pasaportes y licencias de conducción, son de gran importancia y deben cumplir con los requisitos legales. Finalmente, se destacó la preocupación existente entre muchas personas que aún no han logrado registrarse en el censo, ya que esta condición puede limitar su acceso a servicios esenciales, entre ellos la atención en el sistema de salud. Por ello, el departamento reiteró su compromiso de continuar trabajando para mejorar la capacidad de respuesta y atender la creciente demanda de la población. Cambiando de tema, el ministro Geoffrey Weber dio a conocer que el precio de la gasolina desde ayer bajará un poco para lo que trata la gasolina, el diésel y el querosín. Sin embargo, mencionó que esto se debe al precio internacional, pero también a la absorción que ha hecho el gobierno, es decir, el subsidio del 50%. El ministro Geoffrey Weber anunció que a partir de ayer 8 de julio los precios de la gasolina, el diésel y el querosín registraron una reducción gracias tanto a la caída de los precios internacionales de los combustibles como al subsidio temporal implementado por el gobierno. Según explicó el mandatario, el gobierno decidió mantener el 50% del subsidio con el objetivo de seguir protegiendo el poder adquisitivo de los consumidores. Además, la disminución de los precios en el mercado internacional ha permitido realizar un ajuste en el impuesto especial sobre el combustible sin generar una carga adicional para la población. El mandatario destacó que esta decisión hace parte de una gestión financiera responsable, orientada a mantener un equilibrio entre la protección de los consumidores y la sostenibilidad financiera de Aruba. Y esta es una cordial invitación que tiene el Consulado de Colombia en Aruba a toda la comunidad, no solamente la colombiana, pues una vez más llega el buque ARC 24 de julio a nuestra isla. Vamos a tener una agenda muy especial en donde toda la comunidad podrá ir a visitarla. El Consulado de Colombia en Aruba invita a toda la comunidad colombiana y al público en general a participar de la programación especial organizada con motivo de la visita del BUQUE
ARC 24 de julio al puerto turístico de Aruba, que se llevará a cabo del 17 al 20 de julio. Esta visita representa una valiosa oportunidad para fortalecer los lazos entre Colombia y Aruba, para promover el orgullo por nuestras tradiciones y compartir con la comunidad un espacio de encuentro en torno a la cultura, la historia y la identidad. La agencia iniciará también el viernes 17 de julio con el recibimiento oficial del buque a las 7:30 de la mañana en el puerto turístico de Aruba. Ese mismo día comenzarán las visitas abiertas al público de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las jornadas de visitas continuarán el sábado en el mismo horario y el domingo 19 de julio de 11 de la mañana a 6 de la tarde, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca esta emblemática embarcación de la Armada Nacional de Colombia. Como parte de la programación, el domingo 19 de julio, entre las 8:30 de la mañana y las 11 de la mañana, se llevará a cabo la celebración del Día de la Independencia de Colombia, un acto conmemorativo que contará con presentaciones artísticas colombianas y diversas expresiones culturales. Las actividades concluirán el lunes 20 de julio con la despedida del buque ARC 24 de julio, programada entre las 7:30 de la mañana y también las 8, marcando el cierre de esta visita especial. El Consulado de Colombia en Oranjestad extiende una invitación especial a las familias colombianas, residentes, visitantes y amigos que quieren compartir esta celebración. En nuestra ronda internacional empezamos en Venezuela con los terremotos que lamentablemente afectaron hace 2 semanas a su comunidad, y hoy les vamos a presentar la historia de Fabiana, una niña la cual fue rescatada en medio de los escombros y se ha convertido también en una de las voces en las cuales no solamente en medio de la tormenta se puede ver la luz al final del túnel. Entre los escombros del Ritamar Palace fue rescatada en la madrugada del 26 de junio Fabiana Blanco, una niña de 12 años que sorprendió a los rescatistas con una espléndida sonrisa que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Conversamos con ella sobre su historia. ¿Cómo te sientes hoy? La verdad que feliz, orgullosa porque estoy con mi familia, gracias a Dios, aquí en casa de mi abuela que casi no pasó nada. Y me siento mejor que días anteriores. ¿Has podido dormir bien? Sí, los primeros días tuve un poquito de complicaciones. Las primeras noches no quería dormir boca arriba. Yo adentro yo quedé en una posición muy difícil. Esta pierna la tenía doblada y esta la tenía recta. Y todo, o sea, yo estaba como así. Solamente las heridas que me comentaste en la rodilla, ¿cierto? En la rodilla y en el pie izquierdo. Arriba de mí tenía un techo, o sea, acá, un techo, que era el techo, mi techo y el piso del 2. Me cayó casi todo aquí en la espalda y yo me pude acomodar boca arriba, pero esta pierna todavía me quedaba en el aire, o sea, pegada en el techo. Entonces yo con todo el dolor del mundo me tuve que raspar, que fue este raspón que ves acá, para poder ponerme recta porque fue doloroso. Y de paso tenía esa herida sangrando, aquí también. Lo que recuerdo que fue una pesadilla. Pensaba en todo, pensaba en mis amigos, en mi familia, en mi mamá, en mi hogar que ya estaba destruido. Y pese a ese dolor, tú saliste con una sonrisa que fue lo que marcó a todos y sorprendió a todos en ese momento. Salgo con una sonrisa radiante porque fue Dios que mandó a sus ángeles, a todos sus ángeles, a una luz que fue mi esperanza y mi fe para darme fuerzas para poder sacarme de ahí. La verdad que volví a nacer, o sea, me siento diferente, me siento renovada, con un brillo y un milagro, una esperanza que yo ni imaginaba que iba a florecer en mí. ¿Y qué crees que te ayudó en ese momento tan difícil que viviste, esas 32 horas estando allí? Lo que me ayudó a mantenerme tranquila durante tantas horas y estar ahí fue Dios. Dios. Y vamos ahora a Guatemala, un asalto a mano armada que quedó registrado y allí lamentablemente una persona resultó herida en medio de este asalto. Según lo que indicaron las autoridades, están tras la pista de los delincuentes.
Un hecho de violencia se registró en el Boulevard Liberación y 14 Avenida de la zona 12 capitalina, donde sujetos desconocidos dispararon contra una camioneta que circulaba por el sector. De acuerdo con los informes oficiales, una mujer de aproximadamente 34 años, quien viajaba como pasajera, resultó herida por proyectil de arma de fuego. Fue atendida en el lugar por bomberos municipales y posteriormente trasladada en estado estable al Hospital Roosevelt. Por lo que técnicos en urgencias médicas le brindan la atención prehospitalaria y la trasladan a la emergencia del IC 719, donde queda a cargo de médicos de turno. La misma presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en extremidades superiores. El conductor del vehículo, quien laboraba como piloto de transporte por aplicación, resultó ileso. Sin embargo, sufrió una crisis nerviosa tras el incidente. Según su testimonio, minutos antes había recogido a la pasajera en el sector de la Cuchilla del Trébol, zona 11, cuando fueron interceptados por 2 motocicletas con 4 individuos armados. Los atacantes, quienes vestían de negro, despojaron al piloto de su teléfono celular y posteriormente dispararon contra el vehículo antes de darse a la fuga con rumbo hacia la zona 13. En la escena fueron localizados al menos 2 casquillos. Agentes de la Policía Nacional Civil mantuvieron un operativo en el área para dar con los responsables, mientras el tránsito en el sector se vio afectado por las diligencias en curso, donde fue necesario el cierre de 3 carriles. Poco a poco se están conociendo los detalles de la fuga de un grupo de menores de edad que se encontraba en un lugar específico en donde ellos allí residían, en el Ecuador, en donde las autoridades no solamente por fin dieron a conocer el paradero, pero también lo que ocurrió con los menores. Pasaron 10 días del escape de 8 niños de la casa hogar María Campi de Yoder en Quito para que las autoridades entreguen información. Lo hicieron de manera parcial y por exigencia de la Asamblea en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. A esa mesa legislativa no acudió la ministra Zaida Rovira y delegó a la subsecretaria de Protección Lisset Robles, quien dijo que hasta el momento se han encontrado a 7 de ellos, la última, la única niña del grupo. La directora de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior informó el sábado 4 de julio aproximadamente a las 20 horas a la señora subsecretaria de Protección Especial que la niña había sido localizada en la República de Colombia en compañía de su madre. No dio más detalles de cómo llegó la niña de 12 años a Colombia y si tuvo apoyo de sus familiares. En orden cronológico, la funcionaria relató la respuesta institucional tras el escape del sábado 27 de junio. A las 11 horas con 22 minutos, la coordinadora de la Casa Hogar informó sobre la desaparición a la Dirección Distrital del Ministerio de Desarrollo Humano. Esto pese a que los niños escaparon cerca de las 7 de la mañana. El primer niño fue encontrado ese mismo día en Guaranda. Al día siguiente, otros 4 en un parque del norte de Quito por información de la ciudadanía. Ellos fueron trasladados nuevamente a esa casa hogar luego de un examen médico y acompañamiento psicológico. Según la funcionaria, no había alertas de que esto pudiera pasar. Se desprende que previo al evento las evaluaciones psicológicas periódicas no evidenciaron indicadores objetivos que permitieran anticipar razonablemente una ausencia voluntaria. La subsecretaria no respondió sobre qué pasa con el último menor, quien está desaparecido 10 días, porque hay información reservada. Pues hablando de estos terremotos en Venezuela que afectaron mayormente en la parte de La Guaira, les mostramos la historia de un joven, el cual a través de su motocicleta, él no solamente ayudaba a los rescatistas, a las personas, pero también contó la historia de resiliencia que han tenido muchos venezolanos en medio de la crisis. Vi todo el lugar en donde yo crecí, donde yo me crié, que fue Playa Grande también. Lo vi absolutamente destruido. La palabra para resumir todo esto es caos. Era un caos absoluto. Desde Caracas, Aarón de Sousa fue a buscar a su familia en La Guaira tras el terremoto del 24 de junio, sin saber la magnitud de lo que encontraría. Empecé a ver nubes de humo, empecé a ver más destrucción, empecé a ver ya las edificaciones caídas, todo el urbanismo afectado. Y cuando llego a una localidad que se llama La Lucha, es donde veo en la acera un cuerpo, estoy casi seguro de una persona fallecida porque estaba cubierta con una manta azul. Y mientras más me acercaba a la casa de mi familia, yo más me preocupaba porque cada vez el panorama se veía muchísimo peor. Cuando terminé de resguardar a mis familiares y terminé de ordenar todo en casa, por decirlo de alguna manera, yo fui y busqué a mi amigo y terminamos cruzando toda La Guaira para llegar hasta Macuto, lugar en donde estaban los medicamentos,
para 2 personas mayores. Ahí poco a poco se me fueron conectando algunas ideas y nada, básicamente no había que pensarlo mucho, sino canalizarlo. Tener una moto en esta situación es una herramienta indispensable, es una herramienta primordial. En medio de una zona colapsada, este joven creador de contenido entendió que la prioridad era conectar a las personas con la ayuda. Su moto y sus redes sociales se volvieron su mejor herramienta. Estamos poco a poco trabajando en crear una comunidad sólida para poder ofrecer una ayuda eficiente de conectarnos con donantes, con rescatistas, con médicos, para transportarlos de un sitio a otro. Se dirige hacia la Plaza La Candelaria. Estoy transportando a personas que están reuniendo información de todos los centros de acopio para crear una red y hacer que los centros de acopio estén unidos. El 29 de junio puede ser, cuando ya yo estaba de regreso de dejar insumos en Caraballeda, un señor en una de las paradas estaba solicitando que lo regresaran a Caracas y lo llevo, y en el camino él me comenta que él es operador de máquinas, de estas maquinarias con las que se están removiendo los escombros y con las que se están trabajando, y él me dice que él está ya trabajando con eso, además de por solidaridad, además porque está buscando precisamente a sus familiares en un sitio en específico. Y él me comenta que todavía no los logra conseguir, pero que durante el proceso de su trabajo logró sacar a 7 personas vivas. Incluso con las pérdidas muy presentes, dice que se enfoca en ser un soporte en medio de la emergencia. Recientemente, el presidente electo de Colombia, Abelardo de las Pirella, dio a conocer cuál va a ser no solamente su lineamiento frente a la guerrilla, pero también dio a conocer detalles de cuál va a ser la postura que se va a tomar el próximo gobierno, el cual ya en este mes de agosto van a tomar la posesión. Terrorismo y de la delincuencia organizada. Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfred del Frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrei del Frente 33 de la FARC objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse, de lo contrario vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de Derecho. Gracias, queridos amigos, por estar aquí, y es un placer regresar a este departamento de patriotas, de gente trabajadora, llena de ardentía, de pasión, que le va a ayudar al Tigre a hacer grande a Colombia y a llevarle a ese lugar de grandeza que se merece, que es la Patria Milagro. La Patria Milagro empieza aquí, en norte de Santander. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de proteger a los menores en las vacaciones. Detenidos por escalar uno de los edificios más altos en Nueva York. Diálogo. Sushi, teléfono. Siempre conectándonos, Isla Aruba, nos un solo connection, pues ahí está otra isla, bombón fuerte. Masiguino va. Bando Aruba va dilante. Masiguino conectar. Ay, conceitar. Durande. Construyendo en Aruba su futuro, aceitar innovando. Aruba va dilante. Aceitar conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Manewok el otro pisa. Papi, un saque surpresa timpe. Papa, bosta toch. Pampers Swaddlers. E miho proteção para o baby. Que hora que tá? Onde que tá? O Pampers Swaddlers. Não olvida é wipes. En oficina Mister de un milagre. Van a llamar PASO ARUBA. Tu equipo Mister de un playmaker. Y nos llega ahora. Ribbon Velocidad Premium. Te prometo que suave manera stamper y el paquete está en la caminda.
Oh, é passo de 1-2 riba caminda. Inteira isla jugando com pós Aruba. Gol! Nerumeco Play. Llama pós Aruba para entregar e passo final. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que ya próximamente los niños salen a esta temporada de vacaciones, pues es muy importante no solamente protegerlos en los ambientes a los cuales ellos se van a también presentar. Por ejemplo, si van a una piscina, hay que tener cuidado para que ellos, si no saben nadar, tener buen flotador, pero también en los distintos ambientes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es durante este mes y principios del próximo que las actividades al aire libre, así como las salidas recreativas, son más frecuentes por los días festivos, así como por las vacaciones que se toman los padres. Por ello es de suma importancia vigilar y proteger a los menores. Por eso se dio paso a la campaña Un Verano Seguro, protejamos a nuestros niños. Las estadísticas indican que 5.861 menores en lo que va de año de 0 a 19 años han sufrido lesiones de cabeza, cuello y tórax. Mucho del trauma cerebral, ¿verdad? Vamos a hablar de que se cayó de la bicicleta. La cabeza en los niños, depende de la edad, los vemos con la cabeza un poco más grande porque está el cerebro en desarrollo. Así que es el lugar que más se golpea con facilidad. Y depende de la región de la cabeza que se golpee, es lo que vamos a ver en el desarrollo. Puede ser algo tan leve, quedar con algo, daños cerebral tan leve como tal vez un poco de debilidad, versus quedar en un estado vegetativo encamado. A pesar que la exposición al sol es beneficiosa por la vitamina D, exponerlos en horarios cuando los rayos solares son muy fuertes les puede provocar quemaduras en la piel. Va al sol y se broncea, ¿verdad? Y a veces que se le pone la piel roja, eso es una quemadura de primer grado, una quemadura superficial. Pero si esa piel sensible se expone más tiempo al calor, puede desarrollar burbujas o bulas. Y ya eso es una quemadura de segundo grado, lo que decimos una quemadura superficial parcial. Y eso puede tener consecuencias serias en la piel de los niños. En adición, contribuye al cáncer de la piel. Así que es importante desde pequeño que cuando más nos exponemos al sol, estemos preparados y nos pongamos bloqueador solar. Procure que sea antes de las 9 de la mañana o de las 5 de la tarde en adelante. Otro problema son los ahogamientos. Hasta el presente se han reportado 10 casos en sala de emergencia y el 50% son menores de 4 años. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta pareja que fue detenida después de escalar uno de los edificios más altos en Nueva York, en los Estados Unidos. No solamente hubo propuesta de mano, pero al final los detuvieron. Una arriesgada subida hasta la cima de uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo terminó con una propuesta de matrimonio, una detención policial y un amplio revuelo en redes sociales luego de que una pareja fuera arrestada en la ciudad de Nueva York luego de escalar el Empire State Building sin autorización y desplegar una pancarta desde la parte más alta. Las imágenes del momento fueron compartidas allí por los propios protagonistas, donde se observa como ambos enmascarados permanecen en la parte superior del edificio mientras sostienen una enorme pancarta con el mensaje: cuando el poder del amor venza al amor, al poder, el mundo conocerá la paz. Después, de acuerdo con la policía, la emergencia movilizó a las unidades de servicios que intervino para poder atender la situación. Según informaron, la pareja retiró la pancarta y descendió desde la antena hasta la plataforma interior. Allí, después, ante esto, Iván sacó un anillo de compromiso de su mochila, se arrodilló y le propuso matrimonio a Ángela. Ambos fueron identificados como los protagonistas del documental de Netflix, Una historia de amor, conocido por mostrar sus arriesgadas escaladas a grandes estructuras alrededor del mundo. Sin embargo, allí, luego del episodio, la pareja publicó fotografías del anillo. Las autoridades confirmaron que tras descender, los dos fueron detenidos y se encuentran enfrentando cargos.
Y si hablamos de noticias que se viralizan, vean a este joven que decidió cambiar los huevos de gallina en un supermercado por los huevos de chocolate Kinder haciendo una supuesta broma. En las redes sociales no les gustó. A la hora de ir al supermercado, la mayoría de las personas tratan de gastar lo justo y aprovechar proporciones para tener suficiente mercadería en su hogar. Sin embargo, un usuario de TikTok mostró una insólita broma para cambiar un producto por otro y llevárselo gratis o más barato en una de sus compras. En el video publicado por la red social muestra en un supermercado cómo intercambia los huevos de gallina de una caja por los huevos Kinder de chocolate con el objetivo de llevarse la golosina a un precio más barato. Mientras se encontraba allí entre los pasillos del comercio, el joven fue intercambiando uno por uno los huevos. Allí, luego, el joven se dirigió a la caja para realizar el pago, en donde ninguno de los empleados pareciera darse cuenta que había intercambiado los huevos. Al salir, el joven comenzó a regalar los Kinder a la calle que iba caminando por allí. El video superó el 1.000.000 de visitas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Caribbean Mercantile Bank. Vive la emoción del Mundial a tu manera. Con Bo Amigo puedes disfrutar esta temporada con un préstamo que se adapte a tu presupuesto y con pagos mensuales atractivos. Calcula tu préstamo en iamigo.com/personal loan. Elige la opción que mejor te convenga. Haz tu presolicitud online, fácil y rápido. ¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat en línea o visítanos en la sucursal favorita. Bo Amigo está contigo para que disfrutes más esta temporada. Y continuando con más, sabemos que los hinchas argentinos están felices porque todavía su selección se encuentra en el Mundial y la celebración de uno de ellos lanzando Fernet hasta el techo quedó registrada en este video. Los festejos de los goles de la selección argentina suelen dejar imágenes cargadas de emoción. Sin embargo, en esta oportunidad, un video publicado en TikTok se volvió viral y no solo por el triunfo de Argentina, sino por la inesperada reacción de unos hinchas. Una usuaria compartió este clip a través de su TikTok en el que registró el momento en el que la selección argentina convierte un segundo gol. Mientras todos gritaban y saltaban de alegría, un familiar protagonizó una escena. Allí se observa cómo apenas hace el gol, los gritos invaden la escena. No obstante, las miradas terminan puestas en un hombre que sostenía un vaso con lo que quería de pronto ser un Fernet. En medio de la euforia, lanzó el contenido de la bebida hacia el techo y de la vivienda y segundos después arrojó la copa que terminó en pedazos en el piso. La inesperada celebración dejó atónitos a todos los que estaban alrededor de él. Y hablando de fútbol, hablando de Mundial, ya estamos, mejor dicho, a pocos días de que se finalice el Mundial 2026 y una joven decidió grabar a su novio mientras se bañaba, no perdiéndose ni un minuto de la transmisión de su selección. El Mundial es el evento deportivo más esperado por los futboleros alrededor del mundo y al ser una vez cada 4 años hay quienes intentan no perderse ni un solo partido. En ese sentido, una usuaria volvió viral al momento en que se dio allí y dio a conocer cómo su novio no se pierde ninguno de los partidos, incluso desde la ducha. Mientras que el joven allí en cuestión se tomaba una ducha, su novia entró sigilosamente al baño para grabar la ingeniosa estrategia que pone en práctica para no perder ni un segundo de cada partido. La mujer, al entrar, notó que el celular reproducía uno de los encuentros y que estaba apoyando contra un recipiente de jabón. Al pensar de esta ingeniería utilizada, lo que más llamó la atención es que el hombre, cuando estaba allí al interior, empezó a mostrar cómo en la ducha empezó a quitar el agua para poder tener una mejor visibilidad. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en ARUBA. No se les olvide que en el canal 23 van a poder seguir las transmisiones de los partidos de fútbol que todavía quedan en el Mundial, porque ARUBA es la casa del Mundial. Continúen con la buena programación y será hasta mañana.